Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Jurado Castro, soy fisioterapeuta, especialista y magíster en neurorehabilitación. Soy docente del programa de fisioterapia de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y directora científica de Incluser IPS. Quiero agradecer al proyecto KIMI de la Universidad de California por haberme extendido la invitación a compartir un poco de mis conocimientos acerca del tema la corea de Huntington. El tema que les traigo a colación en el día de hoy es el rol del fisioterapeuta en la corea de Huntington. Me permito partir a través de qué es la fisioterapia, recordar un poco de lo que es la fisioterapia, y tenemos que la fisioterapia es una profesión del área de la salud cuyo objeto de estudio es el movimiento corporal humano, siempre buscando mejorar la calidad de vida e independencia de los individuos. Entonces, tenemos que a la fisioterapia todo lo que tiene que ver con movimiento le atañe. En este sentido, tenemos que la enfermedad de Huntington es una enfermedad neurodegenerativa de tipo autosómico dominante que afecta a los ganglios basales, esencialmente el núcleo del putamen y el núcleo del caudado. Los ganglios basales es una estructura de las más importantes para el desarrollo del movimiento. En ellas están funciones como la iniciación y la regulación del movimiento complejo. Pero no solamente en los ganglios basales existen funciones a nivel motora, ahí también existen funciones cognitivas o tienen lugar funciones cognitivas y del tono postural. Entonces, al momento de una lesión de los ganglios basales o una afectación de estas estructuras, lo que pretendemos o lo que esperamos encontrar en un usuario son alteraciones en el movimiento, en el tono y en algunos procesos cognitivos, sobre todo en ese proceso cognitivo del movimiento, porque muchas personas pues tienen la percepción de que el movimiento solo es el resultado del sistema musculoesquelético, pero en realidad el movimiento emerge de todo un proceso cognitivo que se da intrínsecamente, y lo que podemos observar nosotros es solamente la respuesta del sistema musculoesquelético, pero en realidad hay una serie de mecanismos que se dan antes, como es la iniciación, la programación de ese movimiento para que se pueda realizar de manera adecuada. Entonces es aquí en los ganglios basales donde donde tienen lugar todas estas funciones que les acabo de mencionar. Específicamente en la enfermedad de Huntington o en la corea de Huntington hay afectación específicamente del núcleo del putamen. En el núcleo del putamen tienen lugar los patrones de actividad motora, y en el caudado las funciones son del control cognitivo de la secuencia de los patrones motores. Entonces tenemos núcleo del putamen, todas las funciones motoras, y en el núcleo del caudado funciones cognitivas relacionadas al movimiento. En virtud de ello, tener una enfermedad neurodegenerativa nos indica que esta va a vivir un transcurso de la enfermedad y que se va a dividir o se va a presentar a través de unas fases. En el caso de la enfermedad de Huntington, se conocen, o lo que la literatura nos expone, son 4 fases, que son la premanifiesta, la inicial, la media y avanzada. Teniendo en cuenta que la premanifiesta es la etapa donde aún no se han presentado síntomas, pero sí se ha dado un reporte que la persona va a desarrollar la enfermedad. Sin embargo, se reporta que aquí en esta etapa premanifiesta aún hay algunas alteraciones, empiezan las alteraciones sobre todo de la marcha. Pero en la enfermedad de Huntington no solamente se conocen este tipo de estadios de la enfermedad, sino tenemos otra forma de clasificarla, y eso es teniendo en cuenta la escala de la capacidad funcional total. Esta se da cuando, o se aplica cuando ya la persona está sintomática, o sea, ya cuando se presentan los síntomas. Entonces tenemos que, de acuerdo a esta capacidad funcional,
se mencionan en virtud de la etapa inicial, la etapa media y la etapa final. En la etapa inicial incluye lo que es la etapa 1, en la media tenemos que es la etapa 2 y 3, y en la etapa final tenemos las etapas 4 y 5. En esta diapositiva podemos observar ya más detalladamente cuáles son las características motoras, cognitivas y psiquiátricas que se presentan a lo largo de todas las etapas de la enfermedad de Huntington. Recuerden que la enfermedad de Huntington cursa con esta triada, que no solamente afecta la parte motora cognitiva, sino que también tiene un componente psiquiátrico. Eso puede estar relacionado específicamente por el lugar donde se da el daño específicamente en los ganglios basales, ¿verdad? Entonces teníamos que la parte premanifiesta o la etapa premanifiesta, mucha literatura reporta que no hay, aunque la persona ya está positiva para desarrollar la enfermedad, no existen cambios. Sin embargo, aquí se pueden notar algunos leves, pero muy leves cambios en la marcha. En la etapa inicial, que según la parte funcional, empieza a aparecer una leve coria, sobre todo en esas zonas distales como la mano, el cuello y el tronco, y hay una disminución de movimientos rápidos alternos. Va a empezar a presentar unos procesos de diadococinesis. Hay un incremento en los reflejos de estiramiento, y se empiezan a presentar movimientos musculares extraoculares que no son comunes en una persona sana. En la etapa media, que incluye la etapa 2 y 3, continúa la coria, pero a esto se le suman procesos tónicos como la distonía, la rigidez y la espasticidad. En esta etapa, las anormalidades del movimiento son mucho más evidentes, y sobre todo en ese control voluntario del movimiento hay una disminución considerable de la coordinación que le va a interferir para la sujeción de objetos en la mano. Hay problemas de balance, lo que predispone a la persona a las caídas, que es una de las causas más frecuentes de consultas y de problemas asociados en enfermedades Huntington. También tenemos en esta etapa la presencia de disfagia y de disartria, que son dificultades a nivel de la articulación del habla y de la alimentación, dificultades para la alimentación. En la etapa 3 o en la etapa final, encontramos pues que ya se van a presentar bradicinesias o lentitud del movimiento. El tono en esta etapa es mucho más severo, y las anormalidades del movimiento se acrecientan de forma considerable, sobre todo dificultades muy severas para el movimiento voluntario. Y acá en esta etapa, aparte de todos los síntomas que ya han venido recolectándose durante todo el curso de la enfermedad, se presentan la incontinencia, ¿verdad? Entonces, la parte motora no solamente es el problema que tienen las personas que cursan con enfermedades Huntington. A ellos se les suma problemas cognitivos y psiquiátricos, los estados emocionales en todos los niveles del curso de su enfermedad son muy presentes en todas las etapas. Inicia desde estados anímicos leves a estados psiquiátricos muy fuerte, como lo es el delirio. Ellos van a atravesar todo el tiempo con esos estados anímicos, y es una articulación entre la parte emotiva, la parte cognitiva y motriz, que no favorece mucho el cuadro de las personas con la enfermedad de Huntington. Acá en esto podemos mencionar cuáles son los beneficios de la fisioterapia. Recordemos que la fisioterapia es el que estudia el movimiento corporal humano, y entonces todas las enfermedades que afecten el movimiento, pues va a tener participación la fisioterapia. Y uno de los principales beneficios que tiene la fisioterapia en la enfermedad de Huntington es esa minimización del ritmo de progresión de la enfermedad. Recuerden que el tiempo de la enfermedad varía, puede ser en meses, en años, en días, y pues el impacto más favorable que tiene la fisioterapia es retardar ese momento en el que llega a la etapa final de la enfermedad. Entonces, es uno de los principales
beneficios que le aporta la fisioterapia a la corea de Huntington. Pero no solamente trabaja sobre la persona con la enfermedad, sino con todo su círculo familiar. Entonces, la rehabilitación y los beneficios también se aportan al grupo familiar de la persona con Huntington. Otro de los aspectos o beneficios que le aporta la fisioterapia es que mejora y mantiene la funcionalidad e independencia de los usuarios, siendo esto uno de los elementos problemáticos que más afectan a las personas con Huntington, porque a medida que pasa el tiempo y van saltando de estadio a estadio, van perdiendo su funcionalidad e independencia. Entonces, a través de esa minimización del ritmo de progresión, la fisioterapia permite mantener por más tiempo esa funcionalidad e independencia de los usuarios. Favorece los procesos cognitivos y psiquiátricos. Se ha demostrado en la evidencia científica que el mantener una actividad física y mantener el cuerpo en movimiento favorece mucho los procesos cognitivos y psiquiátricos, y esto también es un componente de la triada de la enfermedad de Huntington. Minimiza el riesgo de caídas. Entonces, la persona con enfermedad de Huntington que tenga la oportunidad de recibir un tratamiento de fisioterapia va a minimizar el riesgo de caídas, ya que esto es uno de los problemas que más se presentan en las personas con Huntington. Entonces, el beneficio es muy grande para este aspecto en las personas con Huntington. Y también tiene una incidencia muy favorable sobre el mejoramiento de la resistencia cardiorrespiratoria. Entonces, si bien el conjunto de todos estos aspectos son básicamente los aspectos que afectan en mayor cantidad a las personas con Huntington, entonces es aconsejable la fisioterapia en la enfermedad de Huntington. Bueno, acá tenemos que específicamente el tratamiento de fisioterapia varía de acuerdo a la etapa en la que se presentan los síntomas. Esto varía desde intervenciones preventivas hasta intervenciones restaurativas y compensatorias que ya se dan en las últimas etapas de la enfermedad. Bueno, acá vamos a encontrar que una de las limitaciones que se da en las etapas presintomáticas y tempranas tenemos que es la coria, el equilibrio y la flexibilidad. Y tiene entonces unas limitaciones funcionales con los problemas motores finos y la marcha inestable. En este momento, ¿qué intervención hace fisioterapia? En este momento son intervenciones van dirigidas a prevenir, desarrollar relaciones entre el paciente y el cuidador, y se le da asesoramiento en actividad física apropiada. También se hacen modificaciones para recomendar el cambio del ambiente en el que se desenvuelve la persona con enfermedad de Huntington, ya que es necesario adaptar un nuevo ambiente a la nueva situación. Y en cuanto a las restaurativas, en esta etapa lo que hace la fisioterapia es el entrenamiento del equilibrio base y el desarrollo de un programa de ejercicio consistente. En la etapa media, los síntomas más frecuentes que se dan tienen dificultades en el cambio de la postura, tienen afectaciones del equilibrio, hay una debilidad marcada en los músculos estabilizadores, hay distocias, hay reducción en el rango de movimiento, la coria es mucho mayor. Y en cuanto a todos estos síntomas, con respecto a las limitaciones funcionales, lo que más se les afecta es la seguridad al caminar. En este aspecto, la fisioterapia tiene intervenciones tanto preventivas como restaurativas, donde hace prevención de caídas, preservación de la seguridad durante la actividad funcional. Eso en cuanto a las preventivas. Ya en cuanto a las restaurativas, aplica todo tipo de movimientos o de ejercicios activos asistidos, para poder mantener la movilidad y la estabilidad de las personas, teniendo en cuenta que los problemas del equilibrio son una falla bastante severa en esta etapa de la enfermedad. Se hace un entrenamiento ambulatorio, programas de caminata y entrenamientos de las actividades de la vida diaria, entrenamientos funcionales. Y sobre todo se hace una modificación también, o se hace seguimiento a esa modificación que las familias y las personas con la enfermedad deben hacer para poder desempeñarse sin tantas restricciones. Ya en la etapa tardía, donde las secuelas de la enfermedad han dejado un sinnúmero de secuelas severas,
encontramos que los cambios posturales son significativos, las alteraciones en estos cambios, aparece el dolor, que es uno de los elementos que más discapacita a la persona con enfermedades Huntington. Hay rupturas de la piel, hay limitaciones respiratorias y un alto riesgo de desarrollar neumonías. Y en cuanto a las limitaciones funcionales, las caídas pues en este tiempo son mucho mayores y los problemas de movilidad. En estas etapas, por lo regular, el usuario necesita un dispositivo externo para poder realizar algunos traslados, si es que a este tiempo aún no ha perdido su movilidad completa. En cuanto al tratamiento que se les hace para este estadio, son los ejercicios para mantener los blancos de movilidad articular y mejorar la alineación postural. La fisioterapia en el pecho y las compensatorias son el sistema para mantener el confort y la postura al estar sentado. Pues esas son unas de las muchas estrategias que desde fisioterapia se aplican. Es importante mencionar en cuanto al tratamiento que utiliza fisioterapia, que la fisioterapia no evita o no regresa la sintomatología. Ella lo que hace es evitar que esa sintomatología se presente en cortos espacios de tiempo, ¿verdad? Y también es importante mencionar que la fisioterapia debe hacer parte de un grupo interdisciplinario que es el que se debe encargar de la atención de la persona con Huntington. Usualmente la persona con Huntington tiene un tratamiento más farmacológico y muchas veces no recibe tratamiento terapéutico. Entonces es importante que las intervenciones se hagan de manera interdisciplinaria, donde participen de manera multidisciplinaria muchas disciplinas como la neurología, la nutrición, la fonoaudiología, la terapia ocupacional y pues la fisioterapia, que es una de las profesiones de la rehabilitación que hace un aporte significativo a la enfermedad de Huntington y sobre todo al curso natural de su enfermedad. Existe mucha evidencia científica de la fisioterapia en la enfermedad de Huntington. Una de estas se las muestro en esta diapositiva y este es un estudio que se realizó donde los investigadores demostraron que mejoraron el estado de alerta en las habilidades y deseo para la realización de distintas actividades en un grupo de personas. ¿Qué tipo de intervención hicieron estos investigadores? Bueno, lo que hicieron fue un programa de ejercicios de 4 semanas de duración, 2 sesiones semanales de terapia física por 2 meses. Esto que incluía diferentes componentes en el cual se pueden mencionar pues técnicas neurofisiológicas, ejercicios para el mejoramiento de los arcos de movilidad, ejercicios de fortalecimiento, rehabilitación de la marcha y el control de la respiración. Entonces, sí, la sugerencia o el llamado es para que las personas que recuperen o atiendan a las personas con la corea de Huntington apliquen este tipo de tratamientos con esta frecuencia y esta dosis que estos investigadores nos han expuesto en su artículo. Otro artículo es un estudio de corte donde pacientes en la etapa inicial y media se les colocó un programa de rehabilitación donde asistieron varias disciplinas a 20 individuos con enfermedad de Huntington y se comparó con un grupo de control sin intervención. Entonces los investigadores se pudieron dar cuenta que el deterioro motor y postural presentó pequeñas mejoras tanto en la depresión como la cognición y la calidad de vida mejoraron en comparación al grupo que no recibió ninguna intervención. Entonces, la sugerencia es que se apliquen programas de rehabilitación multidisciplinario e interdisciplinario, tal como lo mencionaba anteriormente, prolongado y sobre todo en la etapa inicial y media de la enfermedad, ya que entre más pronto se inicie la intervención, pues detener el curso de la enfermedad va a ser mucho mayor.
Bueno, en conclusión, fisioterapia en la Corea de Huntington se necesita pues la participación de la fisioterapia en un equipo interdisciplinario. La fisioterapia como profesión sola no va a aportar significativamente en comparación a como si estuviera trabajando de manera interdisciplinaria con otras disciplinas. Se sugiere la aplicación de un programa de ejercicios mínimo 3 veces a la semana y a partir de los 2 meses pues ya se van a ver aspectos favorables o de mejoría en el control postural, en el equilibrio, en las caídas o en el riesgo de caída y sobre todo en mantener la independencia funcional de los pacientes. ¿Para qué? Para mejorarles su calidad de vida. Existe evidencia científica de que sí es importante, pero también es importante que en la medida que el usuario se adhiera a un tratamiento en sus primeras etapas o en las etapas iniciales o premanifestas, los resultados de intervención van a ser muchísimo mejores, a diferencia si el tratamiento se aplica o se inicia en etapas tardías. Entonces, la recomendación es, una vez diagnosticado, es adherir a los usuarios a tratamientos intensivos para minimizar que el transcurso de la enfermedad haga un despegue demasiado acelerado. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero pues haber logrado informarles algo de lo que es el rol del fisioterapeuta en la enfermedad de Huntington. Estoy abierta a cualquier dudas o preguntas que ustedes tengan al respecto. Muchas gracias.